La diabetes mellitus es considerada una epidemia mundial y por supuesto también un grave problema de salud pública. Aproximadamente más de 400 millones de personas en el mundo la padecen. La proyección en América Latina es que para el año 2030 aumenten los casos de diabetes a más de 30 millones. En Venezuela, según el Anuario de Mortalidad del año 2014, el último publicado por el Ministerio de Salud, la diabetes ocupa el tercer lugar como causa de muerte. Pero, ¿qué debemos conocer de manera general sobre la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre. Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y o de la acción de la insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Esto es conocido como neuropatía diabética. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? La más común es la diabetes tipo 2. Representa del 85 al 90% de los casos y se manifiesta generalmente en adultos cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. Se relaciona con factores de riesgo modificables como la obesidad o el sobrepeso, la inactividad física y las dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional. La diabetes tipo 1, conocida como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina. ¿Cuáles son los principales síntomas y factores de riesgo que pueden condicionar esta enfermedad? Primero, aumento de la sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, fatiga, irritabilidad y visión borrosa. Estudios han demostrado que aproximadamente un tercio de las personas con diabetes tipo 2 no están diagnosticadas y ya presentan complicaciones en el momento del diagnóstico. Es importante destacar que la diabetes junto con la hipertensión arterial son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica que a la larga puede inducir a la necesidad de recurrir a una terapia sustitutiva renal o diálisis. ¿Cómo prevenir la diabetes? Hay que considerar los factores de riesgo que pudieran en un momento determinado inducir a la aparición de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Dichos factores son síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, alimentación de manera irregular y con sobrecarga de azúcares y grasas saturadas. Algo muy importante son los antecedentes familiares de diabetes. El 90-95% de los casos de diabetes se puede prevenir, pero en este caso nos referimos a la diabetes tipo 2. Existe una fase prediabética en la cual se podría observar un leve aumento de la glucosa en ayunas, la cual debe ser controlada a tiempo para revertir o retardar la evolución de la diabetes. Pero volviendo a la prevención, se ha comprobado que una alimentación sana y la reducción de azúcar y grasas saturadas ayuda a prevenir de forma efectiva la diabetes. En fin, una alimentación saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal adecuado y evitar el consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición. Es importante recalcar acudir al médico especialista. Pero, ¿cuál es la situación del paciente diabético en la Venezuela actual y en plena pandemia? Ante todo, hay que tener en cuenta que una vez que el paciente se le ha diagnosticado la diabetes, debe conocer de manera amplia en qué consiste esta enfermedad, saber las complicaciones que puede presentar en el tiempo y prevenirlas. La relación médico-paciente es fundamental. El control estricto de la glucemia o glucosa en sangre, tensión arterial, es importante y, por supuesto, seguir las recomendaciones dietéticas correspondientes. La administración de la insulina para aquellos pacientes que son insulinodependientes debe ser regular y permanente, según la dosis que recomiende el médico especialista, así como los antidiabéticos orales para los que padecen fundamentalmente la diabetes tipo 2. Aunque en un momento determinado estos pueden requerir complementar tratamiento con insulina.
Es por ello que en los actuales momentos y con los embates de la pandemia por el coronavirus, el paciente diabético en Venezuela debe estar más consciente de su condición, por lo que es importante que tenga la garantía del acceso de manera segura y regular de la insulina, los antidiabéticos orales, además de tener la disponibilidad del glucómetro con todos los accesorios para realizarse el autoexamen periódico de los niveles de glucosa en sangre y mantener un adecuado control y así evitar los riesgos extremos, es decir, que tengan un momento determinado bajos niveles de glucosa en sangre o valores muy elevados de la misma. Para concluir, la diabetes es una afección crónica controlable y prevenible con relación a sus complicaciones, siempre y cuando el tratamiento sea accesible para todas las personas que la padecen, acompañada de una adecuada calidad de vida. Es importante que todos los venezolanos, y especialmente las personas con una condición de salud crónica, como en el caso del paciente diabético, exijan su derecho a la salud.